Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Mate 1. Prácticamente las últimas 2 semanas hemos entrado al tema más que todo de un poquito de geometría y específicamente al tema de triángulos. Vimos las pequeñas definiciones de geometría, las básicas. Estuvimos viendo ya de lleno y estudiando de lleno lo que es el triángulo rectángulo, que empezamos con el teorema de Tales, que prácticamente tiene relación ese teorema con lo que son los triángulos semejantes. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que prácticamente las definiciones que posee el teorema solo en este específico tema son los que le escuchamos, ¿va? Que hables de catetos e hipotenusa, son dos palabras, dos conceptos que solo en ese teorema se aplica. También vamos a ver, si nos va a dar tiempo, y vamos a entrar a ver lo que son razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, ahí vamos a ver las definiciones, que es prácticamente el estudio en conjunto con el teorema de Pitágoras, la relación o todo lo que podemos relacionar con lo que son triángulos rectángulos. Prácticamente esa va a ser la clase del día de hoy, que es estudiar prácticamente más de lleno lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, para ello, vamos a dar inicio y voy a compartir la pantalla del pequeño PDF. Hoy va a ser una actividad. Sí, vamos a hacer un par de ejercicios que igual, la misma mecánica que hemos estado trabajando últimamente, la de enviarlo por vía WhatsApp, ¿va? Para que eso es una pequeña participación de clase. Bien, entonces el contenido de hoy es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Y vamos a comenzar con el teorema de Pitágoras. La definición es que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de sus catetos. Bien, casi que en chino hablamos ahí, ¿va? Pero yo creo que vemos que el teorema de Pitágoras prácticamente viene relacionado con el triángulo rectángulo. ¿Cómo sé yo que los 4 ejemplos que tengo ahí en la imagen es un triángulo rectángulo? ¿Qué me dice que es un triángulo rectángulo? Que hay un ángulo de 90 grados, Inge. Correcto. ¿Y cómo sé que ahí hay un ángulo de 90 grados? Recto. ¿Cómo? Un ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Y por qué? Ese cuadrito que hay ahí, ese cuadrito, me indica que es un ángulo recto. Esa es como la forma gráfica que me lo representa. Entonces, tenemos 4 ejemplos. Normalmente cuando nosotros nos lo enseñaban en la escuela, siempre nos daba, por ejemplo, el ejemplo 1, siempre nos dibujaban ese triángulo, ¿sí? De esa forma. Pero el triángulo rectángulo puede estar en cualquier otra posición. Véase el ejemplo 2, que cambia de posición, y véase el ejemplo 3, que cambia de posición, al igual que el ejemplo 4. Entonces, ustedes lo pueden orientar de la forma que sea, siempre y cuando tenga un ángulo recto, que tenga ese cuadrito marcado dentro de uno de los 3 ángulos, que es lo que me va a indicar a mí que es un ángulo recto. Bien, ahora, prácticamente para identificar cuál es la hipotenusa, yo creo que ustedes lo saben bien, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo que los catetos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si a este cateto le pongo yo que mide 4 unidades, vamos a ponerle metros, vamos a poner una unidad de medida. Vamos de cuenta que la altura de este triángulo mide 4 metros, ¿sí? Y que esta base mide 3 metros, ¿sí? Y la hipotenusa mide 5, ¿sí? Siempre el lado que mida más es el que vamos a denominar
hipotenusa. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? La definición. ¿Sí? Pues la definición, vamos a ir aquí abajito. Y vean que tengo acá, este es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esta fórmula. Le voy a poner valores para que se entienda el porqué de eso, de esas letras, ¿sí? La hipotenusa siempre la vamos a representar, vamos a borrar aquí, con una C, ¿sí? Cualquier cateto, ya sea el alto o la base o el lado más largo o el más corto, no importa, pero uno de los catetos le deben de nombrar ya sea A, el otro o sea, hay que nombrarlo como B, ¿sí? Y la definición que leímos, pues, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, C al cuadrado, para transformarlo, significa igualdad. Por eso tenemos el signo de igualdad ahí aquí en la imagen de aquí abajo. Es a la suma de los cuadrados de sus catetos. Quiere decir que un lado elevado al cuadrado más el otro lado restante elevado al cuadrado. Eso significa la definición del teorema de Pitágoras. Pero de este teorema de Pitágoras, yo puedo sacar o desglosar o simplificar en función de qué dato yo quiero encontrar, ¿sí? Por ejemplo, ahí no puedo decir yo, quiero saber el valor de la hipotenusa, ¿va? ¿Qué es C? ¿Por qué? Porque tiene ese elevado al cuadrado, lo está afectando. Entonces, recuerden que para saber yo el valor de una variable, debe estar solita la variable, ¿sí? No tiene que tener ningún coeficiente numérico, ni tiene que llevar un exponente, no tiene que llevar nada. Solo tiene que estar la letra, la variable, para poder encontrar la igualdad. ¿Cuál es la operación contraria, por ejemplo, de la suma? La resta. La resta, muy bien. ¿De la multiplicación? La división. La división. ¿Y de la radicación cuál es? La raíz cuadrada. No, la radicación. La potencia. La potencia, correcto. Es que lo dije inverso. O sea, la radicación, la operación contraria es la potenciación o la potencia. De igual manera, la operación contraria de la potencia es la radicación, o la raíz. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de C, voy a desglosar toda la fórmula. Si aquí está que C está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál sería la operación contraria de la potencia? Dijimos que es radicación, para que esté solita el valor de C. Entonces, me quedaría que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí tengo ya mi primera fórmula. Vamos a empezar a hacer ejercicios en donde vamos a encontrar la hipotenusa. Vamos a encontrar el valor de la hipotenusa. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar el valor de A? ¿Sí? El valor de A. ¿Cómo creen que encontraríamos el valor de A? Cambiaría la fórmula, ¿no? Sí, cambiaría la fórmula. Y siempre parto del original. La original es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué pasa? Lo que quiero es, si quiero encontrar el valor de A, tengo que dejar solita la variable A, ¿va? En la original, la variable A, vamos a poner acá. Es la fórmula que daría A al cuadrado. Ajá. Es igual a C menos B al cuadrado. Excelente, muy bien. Así quedaría, porque C al cuadrado ya está al otro lado, ya está a la izquierda. Y como B B al cuadrado estaba del otro lado de la igualdad y viene acompañada a C al cuadrado, por eso viene como negativo. Muy bien, excelente. Pero ¿qué le hace falta a esta ecuación? Para que sea, solo quiere encontrar el valor de A, solo A. ¿Lo de la raíz?
Correcto. Hacemos lo mismo que hicimos con c al cuadrado, le sacamos la raíz. Entonces quedaría que a va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Ahí ya tienen otra fórmula. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría el de b? Prácticamente igual, ¿verdad? Me quedaría que b al cuadrado partiendo del original. Esta a la voy a pasar al otro lado. Como está sumando del lado derecho, va a pasar al lado izquierdo a restar. Y solo lo ordeno, ¿ah? No importa. Y me quedaría que b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Y despejando, eso se le llama despejar. Despejar solita a la b. Me quedaría b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Estamos? De la fórmula original del teorema de Pitágoras, yo obtengo otras tres fórmulas, ¿sí? Es prácticamente esas tres fórmulas o ecuaciones, como lo quieran ver, es congruente. Tenemos tres nuevas para poder encontrar el valor que deseamos en función del problema o el modelo que nos estén planteando, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a agarrar el ejemplo 2 y voy a decir que este lado, vamos a ponerle, tienen a la mano calculadora, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer esta vez así rapidito. El clásico teorema de Pitágoras. Este vamos a tener que medir un valor de 4 centímetros. A este cateto, a este le vamos a llamar A, a este le vamos a llamar B. Y va a tener un valor de, vamos a poner un valor de 3 centímetros, ¿sí? Y me pide encontrar la hipotenusa, ¿sí? Yo desconozco la hipotenusa, desconozco el valor de C, ¿sí? Entonces yo les pido, encuentren el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo del ejemplo 2. ¿Cuál de las tres fórmulas ocuparían? La primera. Correcto. Sí. Ocuparemos la primera. Muy bien. Otra forma de identificar la hipotenusa, ¿sí? Es que se encuentra enfrente del ángulo recto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo recto acá. Lo que está enfrente del ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? El que está enfrente, lo que está enfrente. Inge, disculpe. Sí, sí. Según lo que yo había aprendido, a ese lado se le llama cateto opuesto. Al contrario de la hipotenusa. Y el adyacente es la base, se podría decir. ¿O estoy mal? Estás bien, estás bien. Por ahorita vas a empezar a expandir ese concepto. Ese concepto está bien, sí, solo sí. Voy a hacer acá. Voy a hacer aquí un triángulo un poquito más grande. ¿Sí? Este lo voy a poner ángulo recto. A este lo voy a poner el ángulo teta. Le voy a llamar ángulo teta. ¿Sí? Si yo me paro acá en este punto, en esa abertura, ahí está el ángulo teta, ¿verdad? El que está enfrente, si yo proyecto una línea enfrente, voy a cambiarle de rojo. Me encuentro con un lado, ¿verdad? Y ahí sí, lo que decís es correcto. El ángulo que está opuesto o el que está enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Y el adyacente es el que está pegadito al ángulo, ¿sí? El que está pegadito al ángulo. Si te colocas, dependientemente dónde te coloques, más o menos me voy explicando. ¿Qué pasa? Voy a agarrar ahorita acá. ¿Qué pasa si yo me paro en este? Vamos a poner valores mejor. Aquí le voy a llamar A, B y C. Regresando a teta, al ángulo teta. O lo vamos a hacer mejor para no confundir ahorita
este valor. A este ángulo le vamos a llamar ángulo, vamos a llamar ángulo A, porque está en la esquina. A. Si yo me paro en el ángulo A, lo que está enfrente del ángulo A, si yo proyecto una línea así enfrente, voy a encontrar el opuesto, ¿sí? Se llamaría opuesto. Pero lo vamos a llamar, A va a ser, es B. Es opuesto. Y A sería el adyacente. Uy, es con C. Es con C. Y A es el adyacente, ¿sí? Porque está pegado, el adyacente, el lado adyacente o el cateto adyacente está pegado al ángulo. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad, Jenner? Sí, exacto. Va. Pero me imagino que conforme va cambiando en la posición del triángulo, van a cambiar los catetos. Correcto. Por ejemplo, ahora, mira, ahora el de azul. Este es el ángulo B. Si yo siempre el que está enfrente del ángulo proyectando una línea, te vas a topar con un lado. Y aquí me topé con el opuesto. Siempre la proyección del que está enfrente, del lado que está enfrente al ángulo, siempre va a ser el opuesto. Entonces, acá, A sería, aquí cambiaría, A sería mi opuesto. Opuesto. Y como B está a la par del ángulo, lo está como amarrando, sería mi cateto adyacente. ¿Sí? Mi cateto adyacente. ¿Estamos? Entonces, sí importa en qué posición te coloques. Veas hacia el frente, como que te colocaras ahí, en esa esquina, y ves al frente, ese va a ser tu opuesto, tu cateto opuesto, tu lado opuesto. ¿Sí? ¿Por qué dije yo que una forma de saber cuál era la hipotenusa es colocándose en el ángulo recto? Yo siempre voy a saber que el ángulo recto de un triángulo es porque tiene dibujado ese cuadrito, ¿sí? Ahí sé yo que es un ángulo recto. Entonces, si yo me coloco acá, a este le voy a llamar el ángulo R por ser ángulo recto, ¿sí? No importa. El que esté enfrente de ahí, ¿quién sería? C. Sería C. Y en este caso, C va a ser la hipotenusa, es la hipotenusa. Entonces, C sería la... Hipotenusa es el más largo, siempre dijo. Correcto, el más largo en longitud. Pero si usted no sabe la longitud del triángulo, váyase a colocar al ángulo recto. Ve quién está enfrente del ángulo recto, que en este caso yo me estoy parando cabal en el ángulo recto y proyecto una línea. Me topo que me encuentro con la hipotenusa. ¿Sí? Sería hipotenusa. ¿Y quiénes serían sus catetos adyacentes? Si me paro en el ángulo recto. Dos. A sería adyacente, ¿va? ¿Solo A sería el adyacente? ¿O quién otro sería el adyacente también? Si me paro en R, ¿va? En el ángulo R, que es recto. B. También sería B. Sí, también B. También sería B. Correcto, porque está como agarrado. Donde está en el ángulo es como que usted agarrado el adyacente es donde está agarrado el ángulo. Donde está agarrado los ángulos. ¿Sí? A y B. ¿Sí? Entonces, ahí amplío que va a depender en dónde yo me ubique, quién va a ser el cateto opuesto, quién va a ser el cateto adyacente. Y eso lo vamos a ver más a detalle en razones trigonométricas, que lo vamos a ver hoy. Bueno, ahora, regresando al ejemplo 2, queremos encontrar el valor de C. Ahí me dijeron que iban a ocupar la fórmula de C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto vale A?
basado en el ejemplo 2, Vale 4 centímetros. 4 centímetros, ¿sí? Vamos a poner aquí, elevado al cuadrado, más b, que tiene el valor de 3, lo vamos a elevar al cuadrado. Cuando apliquen fórmulas, si quieren, pueden colocar las unidades de medida, y si no, pues no las colocan. Pero recuerden que al final en la respuesta, sí deben de colocar la unidad de medida, si se las dan, ¿sí? Ahora, C va a ser igual. 4 al cuadrado va a ser igual a 16, más 3 al cuadrado es igual a 9. C es igual. 16 más 9 va a ser 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5 centímetros. Y ese va a ser mi respuesta. ¿Empezamos? Ahora ustedes. Ese es el primer ejercicio de hoy. Basado en el ejemplo 3, vamos a ver dónde va a ser el ejemplo 3, la hipotenusa va a tener un valor de 6.2. Vamos a dejar números enteros y vamos a hacer, no, dejémoslo así. 6.2 pies y el cateto A va a tener una medida de 3.5 pies. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el valor del cateto B? ¿Sí? Ese es el primer ejercicio de la noche. ¿Cuál sería el valor del ejemplo 3? ¿Cuál sería el valor del cateto B? Clic. ¿Sí? ¿Qué valor dijo de hipotenusa? 6.2. Gracias. Vamos a escribir mejor. 6.2 pies. FT es de feet, de pies. Pies en inglés. Bien, voy a hacer ¿ustedes qué tipo de calculadora tienen? Voy a ver si la voy a buscar acá en Google. La voy a compartir y me dicen si esa es la que ustedes ocupan normalmente. Porque a veces depende mucho, cuando se usan raíces cuadradas, depende mucho de la calculadora para trabajarla. Y si no le dan el orden correcto, no les va a dar el resultado que debe ser. Vamos a ver. Sí, esta es la común. Vamos a ver. Bien, voy a compartir otra pantalla. Y para que estemos claros y ustedes me digan. Y ustedes me digan sí o no. Entonces, en función de eso, yo quiero saber porque así también puedo decirles cómo ir trabajando. ¿Esa calculadora tiene una mayoría? ¿Sí o no? Sí, ¿va? De mi parte, sí. Sí, sí. Correcto. Sí. Perfecto. Excelente, excelente. ¿Hay alguien que tenga esta? No. Bueno, entonces. Aquí hay una, pero que la busques a ver. Ah, bueno, pero normalmente ocupa la otra, ocupa esta, ¿va? Ajá. Va, perfecto, perfecto, enhorabuena. Dejémoslo ahí. Va, entonces, cuando trabajen ustedes en la calculadora con el teorema de Pitágoras, no coloquen primero la raíz cuadrada porque esa calculadora no, las instrucciones no la capta. Entonces, hagan lo que está dentro de la calculadora, lo pueden colocar todo junto de una vez. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, que era 6.2 al cuadrado, si quieren le puede dar igual, menos, ¿cómo se llama? ¿Cuánto era el otro cateto? 3.5, ¿va? Al cuadrado igual
Cuando hayan resuelto lo que está dentro de la raíz cuadrada con esa calculadora, ahí sí presionen el símbolo de raíz para que les dé el resultado. No lo vayan a colocar al inicio, porque ahí lo que le está diciendo la calculadora es que haga la raíz cuadrada del primer número que ustedes coloquen. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta. Bueno, vamos a regresar al otro. Y me dijeron que les daba... No, este no es. Voy a bajar. Vamos a hacer aquí abajito. Vamos a poner negro. Por ejemplo, 3. Entonces queríamos encontrar el lado B. Entonces sería, ocupamos la fórmula. Esta fórmula me quería que B va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a sustituir de una vez. C es igual a 6.2. Lo vamos a elevar al cuadrado. Menos A, que es de 3.5 al cuadrado. B es igual. Un detalle acá. A mí, sinceramente, no se vayan a preocupar con colocar la respuesta de la resta. Es decir, de 6.2 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado. Y venir aquí a hacer la raíz y ponerme el resultado. No es necesario. Con que me planteen ese 6.2, me planteen los valores que sustituyeron en la ecuación, es más que suficiente, ¿sí? Porque yo sé que en la calculadora pueden meter todos los datos y llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces sería 6.2 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado. 38.44 más... Sí, correcto, sí. 38.44 le digo. Ahí le da un montón de números. 38.44 menos 12.25. Ah, el del primero, menos 12.25. Ahí va. Así es, exacto. Y eso al final. Estos pasos, este paso, lo pueden obviar. Ustedes lógicamente lo están haciendo porque lo están metiendo en la calculadora. Pero yo solo necesito el planteamiento, que es este, y el resultado final de toda la operación. ¿Sí? Voy a aproximar porque está el 7, ¿no? El 7 la parte 1. Sí, y efectivamente, muy bien. Para los que le dieron 5.2, excelente. Muy bueno. ¿Se entendió eso? Planteen la operación y de una vez el resultado. ¿Sí? Eso es lo único que necesito. El planteamiento y el resultado. No es necesario de tanto procedimiento. No porque en lo que escribís, lo que te sale en la calculadora, puede ser que lo borres y ya, volver a empezar. Entonces, se pierde un poquito más de tiempo. Bueno. Pregunto, ¿sí se comprendió bien el teorema de Pitágoras? ¿Sí? De cómo encontrar la hipotenusa y cómo encontrar los catetos. Sí, muy claro. Sí. Excelente, muy bien. Sí, ya con estas tres fórmulas, con esta fórmula, esta y esta, ustedes ya lo pueden trabajar. Lo importante también es que sepan la fórmula general, ¿verdad? Y saber de dónde vino cada una de esas fórmulas. Bueno, y vamos a pasar a la última diapositiva de hoy. Hoy va a ser una sesión corta. Y vamos a razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas, pues es la relación que existe entre los lados del triángulo rectángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo, y sus ángulos agudos, ¿sí? Sus ángulos agudos internos, ¿sí? Esta relación no se hace con el ángulo recto, sino que con los otros dos ángulos restantes. Y tengo una gráfica, ¿sí? Y cabal, lo que ya estábamos platicando con Jenner, que va a depender del punto de vista donde estemos. Por ejemplo, aquí
tengo mi triángulo rectángulo acá a la izquierda. Ya no llega para allá. Ahí está. Aquí vamos a trabajar del lado derecho. Y las razones va en función de 3. Una que se llama seno, sin, que si ustedes lo buscan en su calculadora está como el lado derecho. Está consecutivo sin, cos y tan. Sin significa seno. Seno. Seno, coseno, tangente. Correcto, así es. Seno, coseno. Este se llama tangente. ¿Sí? Seno, coseno, tangente. Hay otras 3 razones trigonométricas que se llama cosecante, secante y cotangente. Pero ese no lo vamos a aplicar. ¿Por qué no lo vamos a aplicar? Porque para encontrarlas no hay una, sí hay una forma directa, pero es más complicado porque no lo podemos hacer en la calculadora, sino que tenemos que utilizar siempre seno, coseno y tangente. Entonces, pues eso solo lo vamos a ver y es lo que mayormente van a aplicar ustedes, el seno, coseno y tangente. Muy bien. ¿A qué es igual? Esto se lee así. Vamos en este punto, en este primer punto. El seno de A, el seno del ángulo A, ¿sí? El nombre. Esto se lee así. El seno del ángulo, ¿sí? En este caso, usted le pone nombre a los ángulos, por eso es necesario nombrar los ángulos. En este caso estamos hablando de acá. El seno de A, de esta esquina. De esta esquina de acá. Dice que el seno de A es igual al opuesto, que cada lo que habíamos dicho, que donde yo me ubique en el ángulo, el opuesto es el lado que tengo enfrente de la abertura. Dividido, por eso se llaman razones trigonométricas, porque son razón, que es una división, dividido la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la función trigonométrica. ¿Estamos? Lógicamente acá, aquí ya van a haber ángulos. Vamos a poner a este 60 grados. ¿Sí? Entonces esto sería... Bien. ¿Sí? Mire, me dijo Kimberly Chinchilla que se le fue el internet y solo le quedó WhatsApp ilimitado. Va, que no tenga pena decirles que ahí sí que son cosas que están fuera de las manos de todos. Para que no se preocupe, igual la grabación queda, entonces ella lo puede ver posteriormente. Entonces, Bueno, está bien. excelente, gracias Edwin. Entonces, por ejemplo, el seno, pueden poner sen o sin, no importa, como ustedes quieran, pueden poner sen o sin. Y dentro del paréntesis va los ángulos, ¿va? Que en este caso son grados. Igual al opuesto, que va a haber un valor, ya sea en metros, en centímetros, en pies, va a haber un valor. Lo vamos a dejar como OP y lo podemos simplificar aquí. ¿Sí? Bueno, borremos este. Vamos al otro. Al coseno. El coseno de A, que dice que es el adyacente. Y si yo me ubico acá en este punto A, des en cuenta que el adyacente es donde está amarrado de la mano, ¿sí? Amarrado de la mano a la par, dividido la hipotenusa. ¿Sí? Y tangente va a ser el opuesto, ¿sí? Dividido el cateto adyacente, ¿sí? Todos estos, cuando dice opuestos y adyacentes, se llaman catetos, son los catetos. Ahora bien, voy a borrar esto. Y esto quiero que ustedes me ayuden. Van a ayudar. Muchos colores. Este naranjado no está. Vamos a ver si se ve. Si yo me paro acá en este punto, ¿sí? Y quiero hacer la relación de el seno de B, ¿a qué sería igual?
Le vamos a un detalle, le vamos a poner letras. A este le voy a llamar a este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C. ¿Sí? Si yo me paro en ángulo B, siempre debo de aplicar esto. ¿Sí? Siempre debo de aplicar esto. Si yo me paro en el ángulo B, ¿quién sería mi opuesto? A Muy bien, excelente. Sería A dividido C. dividido C. Así es, excelente. Muy bien. Vamos al siguiente, el coseno de B. ¿Cómo me quedaría? Siempre. B dividido C. Excelente, muy bien, porque B es el adyacente y la hipotenusa. ¿Y la tangente cómo me quedaría? A dividido B. A Dividido B. B. Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, regresando un poquito. Ven acá. Y utilizando el seno. Y utilizando los valores que hay, ¿cómo me quedaría el seno de A? Utilizando las letras, los valores de la letra, que esos van a representar longitudes después. El seno de A. Regresemos al seno de A. ¿Cuál sería el opuesto? B. B. Dividido C. C. ¿Sí? Vean. Dije, ¿Sí? Sí, Isaac. en la tangente de B no sería A dividido B, sino B dividido A. En la tangente de A. Ajá. De B. De B B. Tangente de B. sería B dividido A. Correcto. No, está bien. Este está bien. Usted Oh. me dice este. Sí, la última. El tangente de A. Excelente. Muy bien. Sería B dividido A. ¿Y el coseno de A cómo me quedaría? Sería A dividido C. ¿Estamos de acuerdo? Vean, fíjense que cómo cambian dependiendo de dónde yo me posicione. Y eso lo deben de tener claro. Lo que deben de tener claro ustedes son esto, ¿eh? Estos cuadritos. El seno es opuesto hipotenusa. Coseno adyacente, que está amarrado, adyacente, hipotenusa. Y la tangente es opuesto dividido adyacente, que va en función del dónde usted se pare o qué ángulo tome de referencia. Muy bien. Vamos a dejar, vamos a hacer ¿lo van a copiar o van a tomar foto? Voy a dejar ahí un ratito. Permita copiarlo mejor. Excelente, muy bien. Bien, en el ejemplo 1, voy a hacer el ejemplo 1 y le vamos a dar valores al ejemplo 2. Bueno, tenemos el ejemplo 1, que es el que vamos a trabajar ahorita. Tenemos que el cateto, este le vamos a llamar cateto A, cateto B, y la hipotenusa, porque siempre le vamos a llamar C. ¿Sí? El cateto A va a tener un valor de 7.2 pies. Aquí le vamos a poner un ángulo, vamos a llegar a este ángulo A, ¿sí? Y este va a tener una medida de 30 grados, ¿sí? De 30 grados. Uf, se mira como que fuera 300. Ahí está, 30 grados. Bien. La pregunta que vamos a hacer aquí, encontrar el valor de C. ¿Sí? Encontrar el valor de C. El valor de C y el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno. En las funciones trigonométricas, al saber las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, siempre hay dos caminos diferentes. Siempre hay dos caminos diferentes. Pero al tomar cada camino, siempre voy a llegar al mismo resultado.
toda la vida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué valor? Esta es mi pregunta a ustedes, ¿sí? ¿Qué valor quieren encontrar primero? ¿El valor de C o el valor de B? El de C mejor. El de C. Encontremos el de C. El de El C. de C. Excelente, muy bien. Yo no puedo aplicar teorema de Pitágoras porque solo tengo el valor de uno de los lados. Y para encontrar o utilizar el teorema de Pitágoras, debo de tener al menos dos lados para poder encontrar uno. Pero cuando a mí me dan un ángulo, yo puedo encontrar, al tener un ángulo y un lado, solo con esos dos valores, yo ya puedo encontrar otro lado, ¿sí? Yo puedo encontrar otro lado. Bien, teniendo el ángulo A, y solo por ejercicio, ¿cuánto valdría el ángulo B? Aquí mayúscula. Vamos a ver si apliquen el concepto que vimos la semana pasada. 60, ¿no? ¿Por qué 60? Soy yo, está cortando. Tal vez vos. 60. Por 90 más 90, que es el ángulo recto, y más 30, Ajá. menos 180, ¿no? Correcto, ahí está. Todos los triángulos dan 180. Así es, correcto. Porque De todo, 60. Eden, sí, ¿todavía se le corta o no? Ahorita ya no. No, antes del plano fue algo ahí raro. Sí, correcto. Esa definición siempre tengan clara que toda la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Bueno. Ahora bien, voy a encontrar el valor de C porque así me pidieron, ¿sí? De las tres razones de arriba, si yo me paro en el ángulo A, ¿sí? De las tres razones de acá, pero me refiero no a lo que está en anaranjado, sino que a las fórmulas originales. Todo esto son las fórmulas. Estos son las fórmulas, ¿sí? Esto es la fórmula. De hecho, lo voy a borrar mejor para que no nos confundamos. Acá. Voy a borrar esto acá. ¿Sí? ¿Cuál de estas tres fórmulas podría utilizar yo que tenga, si estoy Coseno de A. coseno de A? Correcto. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo el adyacente, que en este caso estoy ubicado en el A, mi adyacente lo conozco, que es 7.2. ¿Sí? Desconozco la hipotenusa, pero sí conozco el ángulo. Y muy bien, excelente. Entonces vamos a ocupar el coseno de A. ¿Sí? Entonces tengo aquí ejemplo 1. El coseno de 30 grados, porque lo conozco, va a ser igual al adyacente, el adyacente que es de 7.2, dividido la hipotenusa, que en este caso tiene el valor de C, la desconocemos. ¿Estamos? Muy bien. Inge, Sí. en el cateto A tiene 7 puntos. ¿Otras letras qué son? 7.2. Lo voy a hacer mejor. Ese me preguntó si era 7.2, ¿va? Ajá. Sí, 7.2 pies. Así es. Oh, ya, gracias. Ahí está. Ahí creo que ya lo hice mejor. Bien. ¿Se recuerdan las ecuaciones? Las ecuaciones debe de quedar la variable solita de un lado. Y ahí no me permite, ¿verdad? Porque la C está abajo y está acompañada del 7.2. ¿Qué hago? Todas las razones trigonométricas se hace esto. Esto es sencillo. Si el valor desconocido se encuentra en la parte de abajo, ¿sí? Lo intercambian con el que está del otro lado de la igualdad. ¿Sí? El que está solito del lado de la igualdad, se intercambian de puestos. ¿Sí? Los intercambian. Y ya tienen ustedes la ecuación para trabajar. Entonces sería que C va a ser igual. Como le voy a cambiar de lado con el coseno de 30, ¿sí? Entonces quería 7.2 dividido coseno de 30. ¿Sí? Eso va a ser igual. En la calculadora,
colocan normal 7.2 dividido coseno de 30. Yo creo que tienen que ponerlo entre paréntesis 30. 8.31 sale sin paréntesis. Sí, 8.31 sale. Sin paréntesis, entonces sí les da igual. Excelente, está bien. Vamos a comprobar yo, 7.2 dividido el cos de 30. 8.31, ¿verdad? Excelente. 8.31, ¿qué? No. 10. Yes. Correcto. 8.31 pies. Muy bien. ¿Y así encontraron? Facilito. ¿Sí? Encontraron facilito el valor de C. ¿Estamos? ¿Cómo encuentro el valor de A? ¿Cómo encontrarían el valor de A? Perdón, el valor de B. El valor de B. Ya podemos usar las fórmulas, ¿va? Sí, puede utilizar el teorema de Pitágoras o puede utilizar otra razón trigonométrica. ¿Les parece si hacemos las dos formas? Sí, para ver cómo son con cada una. Perfecto. Da igual, va a dar el mismo resultado. Vamos con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras, lo voy a hacer del lado izquierdo. Ya conozco el valor de A y el valor de C. Entonces voy a aplicar la fórmula de B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. B va a ser igual a la raíz cuadrada C, que dice que es de 8.31 al cuadrado, menos A, que conocemos que es de 7.2 al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de B? $4.15. 4.15. Excelente, muy bien, ya aproximado, ¿verdad? 4.15, 10. Ya tengo mi valor de B. Vengo yo pude tomar la decisión y decir, resolverlo por razones trigonométricas y van a ver que me va a dar el mismo resultado. Tal vez vaya a variar porque estamos aproximando y no estamos utilizando todos los decimales. Ahora bien, en razones trigonométricas para encontrar el valor de B, yo voy a ocupar tangente. ¿Por qué voy a ocupar tangente de A? Porque voy a relacionar el opuesto con el adyacente. ¿Qué quiere decir? Que voy a relacionar el B que desconozco dividido el que sí conozco, que es A. Y me quedaría de esta forma. La tangente de A va a ser igual a B dividido A. La tangente de 30, porque conozco el ángulo, va a ser igual. B que desconozco, lo desconozco, ¿sí? Lo desconozco. Dividido A, que es de 7.2 pies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Acá no es como el ejercicio anterior, ¿va? ¿O bien conoce ustedes? ¿Qué tendría que hacer ahí para dejar solita a la B? Igual cambiarla. Pero pasa a multiplicar. Correcto. Vamos a multiplicar. Así es. Aquí no es igual. Yo les dije que el cambio solo se hace si la variable desconocida está abajo. Solo puede hacer ese cambio con el que está del otro lado puesto solito. Pero en este caso, la variable que desconozco está en el numerador. Entonces, lo único que tengo que hacer es, el que quedó de denominador va a ir a multiplicar al otro lado. ¿Sí? Entonces, me quedaría que la tangente de 30 por 7. Lo voy a poner de este orden mejor. De este orden lo voy a poner. Para no indicar multiplicación. Voy a poner primero la unidad de medida. Tangente de 30. Acá, aunque usted no coloque en medio del 7.2 y tangente, no coloque el signo de multiplicación o coloque un paréntesis, no importa porque puede poner un número a la izquierda de cualquier función trigonométrica
que se indica que es una multiplicación. Ahora bien, Y una pregunta, ahí no se podía ocupar el coseno de A porque ya teníamos adyacente e hipotenusa, ¿o no? el coseno de A, bien podías, Bien, ma. que podía también, correcto. Y te voy a decir por qué decidí hacer este. Resolvamos y te voy a decir el por qué, ¿sí? Ma. ¿Cuánto les queda? 7.2 por la tangente de 30. Da 15, pero aproximaría 16. A 4.15, ¿verdad? 4.15. 4.16 porque lo aproximamos. Correcto, sí. ¿Saben por qué? Porque este valor al final es más exacto. ¿Y saben por qué es más exacto? Díganme, usted creo que ya lo observaron. ¿Por qué creen que nos varías por la aproximación con el otro? Es lo mismo, es el mismo resultado. ¿Qué creen que pasó ahí? Porque utiliza todos los números. Correcto, correcto. Como es una multiplicación directa en donde yo no descarté decimales, por eso las razones me va a dar un resultado más exacto que aplicar el teorema de Pitágoras. Porque recuerden que ese 8.31 tenía aproximadamente 6 o 7 decimales todavía. Entonces, al no tomar esos decimales, pierdo la precisión del resultado, ¿sí? Entonces, es mejor utilizar ahí, te respondo la pregunta, creo que fue Marlon, ¿va? Que me preguntó. Sí. ¿Por qué no utilicé el coseno? No utilicé el coseno porque al encontrar el valor de hipotenusa, que es 8.31, ya descarté todos los decimales que habían. Entonces ya no me va a ser muy preciso el resultado. Esas son las decisiones que deben de tomar ustedes. ¿Qué valores conozco? Y con esos valores, ya en concreto, utilizarlos para que sea más exacto el resultado. No es que esté mal lo que hicimos, es válido, ¿sí? Es válido porque son atajos que se toman, ¿sí? Pero ustedes pueden ir tomando decisiones de cuál me va a dar el resultado más exacto. Entre menos decimales pierdan, más exacto es el resultado. Ah, gracias. Bien. Bueno, creo que vale la pena hacer un ejercicio, ¿va? Para que ustedes se empapen ahí. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Agarrando el ejemplo 2. Ustedes van a hacer el ejemplo 2 ahora, acá. Voy a colocar que acá mide, vamos a poner el valor de este de M. N acá. A este le vamos a llamar siempre A o como sea, no importa. A este cateto B. La hipotenusa siempre va a ser. Este ángulo lo vamos a poner de 47 grados. No, 47 no. Vamos a poner de 71 grados. Ahí está. A este le vamos a poner 8.5 metros. Muy bien. Encuentren, el ejercicio es encontrar otra vez C y B. ¿Sí? Encuentren C y B. ¿Cuántos grados son? 71. Lo voy a mejorar. De ángulo M, ¿verdad? El ángulo M, correcto. El ángulo M es de 71 grados y solo conozco el cateto A, que es 8.5 metros. Ustedes encuentren todo lo restante, ¿sí? Todo lo restante. El cateto B, la hipotenusa y el ángulo N. Ese es el ejercicio de ahorita. Voy a poner pausa. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es encontrar los valores. Independientemente de qué camino utilicen, verán que los resultados van a ser exactamente iguales. Bueno, entonces B va a ser igual. Vamos a ver si es cierto que es 2.93. 8.5 dividido tangente de 71.
Uy, 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 uy. Ah, no, ya hice mal algo aquí. Sería 8.5 por tangente de 71. Ahí está, 2.92 me dio a mí. Así que aproximado a 2.93. Excelente, muy bien. Ingeniero, una consulta, ¿y por qué a mí me dio 24.68? 24.68. No Lo sé si multiplicó y no lo dividió. ¿Utilizó tangente siempre? Igual me dio. Sí, Con tangente. correcto. ¿Hicieron la división o multiplicaron 8.5 como hice con tangente? Lo multiplicaron porque así sale 24.68 si no lo divide. Correcto. Y es división. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué es división? Porque por la relación. Porque estoy usando tangente, el opuesto de m es 8.5 y el adyacente que tengo a la par lo desconozco. Entonces, según la tangente acá, la fórmula general, el opuesto, que es 8.5, y el adyacente desconozco b. Cuando la variable que desconocemos está en el denominador, lo que tengo que hacer yo es intercambiar puesto con el que está Ya. solo del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Ahí está. Si la variable que usted desconocía estaba en el numerador, ahí sí multiplica el cruzado, por decir así, multiplica cruzado. Bueno, encontramos B. Y para encontrar C, pudieron haber utilizado el teorema de Pitágoras, pero voy a hacer otra forma yo. El valor de n es de 19, ¿verdad? Yo voy a usar otra razón trigonométrica, ¿sí? Y verán que va a dar 2.93. ¿Alguien que me diga qué procedimiento encontró para encontrar C? De los que ya resolvieron. Seno. Seno, usted utilizó seno. ¿Va? Seno de m, ¿va? Yo también Sí. utilicé seno. Seno de M. Seno de M. Va, yo voy a utilizar el coseno de n y verán que va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Voy a utilizar el coseno de n, que es igual. Recuerden que n está acá. Fue que nosotros lo encontramos restando, ¿va? Anteriormente. Bien, el coseno de n va a ser igual, que es el adyacente que conozco, que es el 8.5. Inclusive podrían haber ocupado otra vez seno, pero no lo ocupo porque recuerden por los decimales, por eso es que no lo quise ocupar. Entonces, perdón, sería A partido C. Entonces el coseno de n, que es 19, va a ser igual a que es de 8.5, dividido C. Hago el intercambio y C va a ser igual a 8.5 dividido coseno de 19. C es igual. Háganlo ahí, van a ver. Ustedes si lo pueden hacer, háganlo. Yo también lo voy a hacer bien. 8.5 dividido coseno de 19. Y eso me va a dar 8.99 metros. ¿Dio el mismo resultado? ¿Sí o no? Sí, dio el mismo. Resultado. Se dan cuenta que no importa qué camino ustedes quieren utilizar, siempre llegan al mismo resultado, siempre van a llegar. Todo depende cómo usted relacione, ¿sí? Estas fórmulas de acá, esto de fórmula, sí, aplíquenlas y apréndanselas. Vayan aprendiendo. Muy bien. Para terminar, lo voy a dejar ahí para que lo copien ahorita. Para terminar, quiero enseñarles cuando yo tengo casi todos los lados, por decir así, tengo todos los lados, pero no tengo el ángulo. ¿Cómo hago para encontrar un ángulo? Eso quiero que vamos a trabajar. Ustedes me dicen si... si le toman foto. Ingeniero, nos había pedido algo más antes de encontrarse y ¿qué era? ¿Cómo dijo?
que nos había pedido entrar algo más aparte de C y B, pero no me recuerdo qué era. Encontrar n. Encontrar n, que es el ángulo interno. ¿Sabe cómo encontrar ese ángulo interno? ¿Sí sabe por qué es 19? ¿No? Va. Una de las definiciones que aprendimos la semana pasada fue que al sumar todos los ángulos internos de un triángulo siempre debe sumar 180 grados. Originalmente conocía el 71 grados, que lo di, y también conocía y también conocía el ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto siempre mide 90 grados. Donde está el cuadrito ese en el triángulo rectángulo, ese cuadrito o ese cuadrado, significa que mide 90 grados. Entonces. Ya solo darlo a 180, ya, gracias. Correcto, lo restan. Muy bien, excelente. Bueno, voy a borrar acá y vamos a encontrar los ángulos. ¿Cómo encuentro ángulos? Voy a borrar acá y voy a borrar este. Esto lo voy a borrar, este ya lo tienen ustedes. Voy a borrar esto ya. Y voy a borrar esto para que se vea ya más limpio otra vez. Bueno. Vamos a donde dice ejemplo 3. Ejemplo 3. Llamándole a este A, a este B, a este C. Este cateto A va a ser igual a 15.2 centímetros. A este B le voy a poner 16.7 centímetros. Desconozco C. Y aquí lo voy a dejar más abierto. A este lo voy a llamar ángulo K. Y a este va a ser el ángulo vértice, una letra. Vamos a otra vez M. J. J, sí, me imaginé también J. Hoy dejémoslo M. Bueno, el ángulo recto, pues, si quieren le pueden poner un nombre. Le vamos a poner J. O no le vamos a poner para que no nos confunda. Bueno, aquí vamos a encontrar todos los valores faltantes, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Solo conocemos el valor de A, ¿sí? Conocemos el valor de B y desconocemos el valor de la hipotenusa, que es C. Desconocemos el ángulo M, desconocemos el ángulo K, conocemos el ángulo, vamos a ponerle este ángulo, vamos a llamar ángulo teta acá, de una letra griega. Y conocemos el ángulo teta, que es igual a ¿qué? A 90 grados, correcto. Bueno, cuando yo desconozco un ángulo, y me dan dos lados, yo puedo encontrar el ángulo. ¿Cómo lo encuentro? Utilizo cualquier relación en que me involucre los dos valores que conozco. Si tengo el valor de A y tengo el valor de B, ¿qué función trigonométrica tengo que utilizar? ¿Cuál? Tangente. Correcto, muy bien, la tangente, porque va a estar el opuesto y va a estar el adyacente. Bueno, ocupo tangente. Bueno, ¿cuál quieren encontrar? ¿El tangente de M o la tangente de K? De K. De K. Hagamos las dos, pues, para que no nos enojemos, van a ver que van a dar el mismo resultado. Vamos a hacer acá. La tangente de M va a ser igual al opuesto, que es B, dividido el adyacente, que es A. Y aquí abajo lo voy a ir haciendo paralelo. La tangente de K va a ser igual al opuesto, que es A, dividido el adyacente, que es B. Estamos en el ejemplo 3, ¿sí? No se vayan a perder el triángulo.
la tangente de M. Inge, solo el 2 ¿a cuál está representando? ¿Cuál? Repítame, todavía no lo escuché bien. Repítame, por favor. 15.2 ¿a cuál está representando? Ah, ese 15.2 está representando a A. ¿Sí? Al cateto A. Gracias. Bien. La tangente de M, B, que tiene el valor de 16.7 dividido A, que es de 15.2. Vamos abajo, vamos a ir en paralelo. La tangente de K va a ser igual a A, que es de 15.2 dividido 16.7. ¿Sí? Y miren cómo lo van a trabajar ustedes en la calculadora. Hagan la división. Ah, no, perdón, todavía no hagan, Como desconozco el valor del ángulo, hay que despejar para la M, ¿sí? Porque ese es el valor que yo quiero y la tangente me está estorbando ahí. La tangente la voy a pasar al otro lado. ¿Cómo se transforma o cómo se llama eso? Se va a llamar... Tangente inversa. Correcto, se va a llamar inversa. Si pasa al otro lado de la igualdad, se va a llamar inversa. Y así puede ser tangente inversa, o puede ser el seno inverso, o puede ser el coseno inverso. Muy bien, excelente. Bueno, entonces M va a ser igual a la tangente inversa y se coloca un -1 como exponente. Y en paréntesis se coloca la división que ustedes van a hacer. En su calculadora, hagan la división primero. Hagan la división, hagan 16.7 dividido 15.2. Y me dicen cuánto les da. 1.9. 1.9. No borre nada de la calculadora. 1.09. 1.09. No borre nada de la calculadora. Ahora Apache Shift, que es el botón del lado izquierdo superior, le dan Shift y le dan tangente. Y ahí automáticamente le va a hacer la tangente inversa. 47.69. 47.69. 16.7. 15.2. 47.69. Muy bien. Y encontré el valor de M. Bueno, terminemos de completar el tangente de K, solo porque nos gustó quererlo hacer por los dos pasos. Entonces K va a ser igual a la tangente inversa menos 1 de 15 dividido 2 y 16 partido 7. El ángulo K va a ser igual. ¿Cuánto les da el valor? 42.3 medio. 42.3. Ajá. Excelente, muy bien. Comprueben si eso es cierto. Agarren como que solo hubieran encontrado Sí. M y les tiene que dar el otro igual. Sí, da igual, ¿verdad? Correcto. Ahí donde les digo que qué camino quieren agarrar, usted escoge. Podemos haber solo encontrado el valor de M y después hacer la diferencia entre 180 menos el valor de M menos 90 y les daba el valor de K. Pero para que quieran ustedes que cualquier camino que usted ocupe les va a dar exactamente igual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya es hora. Esto último quería que lo supieran. Ustedes ya ahorita ya podrán encontrar el valor de C, ¿sí? El valor de C, y me lo mandan, lo mandan en la fotografía. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento, comentario? 2 ejercicios le tenemos que mandar, Inge. 3. El primero. 3 con este que 3 estamos con este. haciendo. Correcto, 3 con este que estamos haciendo. Y les voy a dejar este. Hacemos el ejemplo 4. Ah, no, ya sé qué el ejercicio van a hacer. El ejemplo 4 que ustedes ven acá, el ejercicio que va a ir adjuntado en las fotos para WhatsApp, creen ustedes el problema, ¿sí? Creen ustedes el ejercicio.
Ese es el ejercicio. ¿Creen ustedes? Denle valores. Si ustedes quieren darle un valor a un ángulo y un valor a la hipotenusa, si quieren darle el valor de un cateto o los dos catetos, háganlo. Pero al final me tienen que darle nombres a todos los ángulos, darle nombres a todos los lados y darme todos los valores. ¿Qué valor representa cada uno? Ese es el ejercicio, el último ejercicio. ¿Se entendió? La verdad. Sí, sí. Ah, va. Perfecto. Bueno. Entonces, jóvenes, si no hay más dudas, comentarios, terminamos el día de hoy. Voy a